Bienvenidos, hermanos en Cristo, a un nuevo mensaje de esperanza desde nuestro canal. En estos tiempos que vivimos, a menudo nos encontramos navegando por aguas turbulentas, rodeados de incertidumbre y a veces, incluso de temor. El mundo cambia rápidamente, y con esos cambios, surgen preguntas, inquietudes y una sensación palpable de que ya nada es seguro. Pero hoy, quiero recordarles que, incluso en medio de la tormenta, tenemos un ancla firme, una luz que guía nuestros pasos en la oscuridad, la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y para anclar este mensaje, nos vamos a sumergir en las palabras sabias y reconfortantes del profeta Jeremías. Jeremías fue un hombre que vivió en tiempos de gran angustia para su pueblo, Judá. Él fue testigo de la invasión, la destrucción, el exilio, tiempos muy inciertos, sin duda. Sin embargo, en medio de la desolación, Jeremías no solo proclamó el juicio, sino que también fue un mensajero de esperanza, recordándole al pueblo que Dios no les había abandonado y que un futuro mejor era posible. Sus palabras, escritas hace siglos, resuenan hoy con una fuerza increíble para nosotros. Hoy vamos a extraer luz de algunas de sus profecías más poderosas, para encontrar ese mensaje de esperanza que tanto necesitamos en este momento. Si abrimos nuestros corazones y nuestra Biblia, encontraremos consuelo y dirección para afrontar la incertidumbre con fe y fortaleza. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y tiene el poder de transformar nuestras vidas, incluso en los tiempos más oscuros. Así que, acompáñenme en este viaje a través de Jeremías, mientras desentrañamos juntos ese mensaje de esperanza que Dios tiene para nosotros hoy. Comencemos con una de las promesas más conocidas y citadas de Jeremías, que encontramos en el capítulo 29 y versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. ¡Qué palabras tan poderosas! En medio de un contexto de exilio y sufrimiento, Dios le asegura a su pueblo que Él tiene planes de bien, no de mal. Planes para darles un futuro lleno de esperanza. Es importante entender el contexto de estas palabras. El pueblo de Israel estaba en el exilio en Babilonia, lejos de su tierra, de su templo, sintiéndose abandonados y sin futuro. Era una situación de profunda incertidumbre y desesperanza. Y en ese momento, Dios, a través de Jeremías, les recuerda que Él no ha perdido el control. Que incluso en medio del exilio, Él tiene un plan. Un plan que va más allá de las circunstancias actuales, un plan que incluye un futuro lleno de esperanza. Este versículo no es una promesa de que la vida será fácil o libre de problemas. De hecho, Jeremías vivió en tiempos muy difíciles y el pueblo de Israel enfrentó grandes pruebas. Pero lo que sí nos asegura es que, en medio de cualquier dificultad, Dios está presente y tiene un propósito. Sus planes para nosotros son planes de bienestar, de paz, de esperanza. A veces, no entendemos esos planes en el momento, a veces incluso parecen contradecir nuestras expectativas, pero debemos confiar en que Dios ve el panorama completo, y su amor y sabiduría son infinitos. En tiempos inciertos, cuando el futuro se ve borroso y el camino se llena de obstáculos, aferrarnos a esta promesa es fundamental. Recordar que Dios tiene planes de esperanza para nosotros nos da fuerza para seguir adelante, para no dejarnos vencer por el desánimo y la desesperación. Nos invita a confiar en que, aunque no veamos el final del camino, Dios sí lo ve, y su plan es llevarnos a un lugar de bienestar y esperanza. Este versículo es un faro de luz en la oscuridad, una promesa firme en medio de la tempestad. Otro pasaje maravilloso de Jeremías que nos habla de esperanza lo encontramos en el capítulo 31 y versículo 17, hay esperanza para tu futuro, declara el Señor, tus hijos volverán a su propia tierra. Nuevamente, en un contexto de pérdida y exilio, Dios promete restauración y un futuro para su pueblo. La promesa de que tus hijos volverán a su propia tierra no solo se refiere a un retorno físico, sino también a la restauración de todo lo que se había perdido, la tierra, la identidad, la comunidad,
la esperanza misma. Esta promesa nos habla de la capacidad de Dios para restaurar lo quebrado, para sanar las heridas, para traer vida donde parecía haber solo muerte. En tiempos inciertos, podemos sentir que hemos perdido mucho, que nuestros sueños se han desvanecido, que el futuro es incierto. Pero Dios nos dice, hay esperanza para tu futuro. No importa lo que hayas perdido, no importa cuán oscuro parezca el presente, Dios tiene el poder de restaurar tu vida, de renovar tus fuerzas, de darte un nuevo comienzo. La esperanza que ofrece Jeremías no es una esperanza vacía o superficial, sino una esperanza arraigada en la fidelidad y el poder de Dios. Él es el Dios que cumple sus promesas, el Dios que no falla, el Dios que transforma el valle de sombra de muerte en camino de vida. Por eso, podemos confiar en su palabra, podemos aferrarnos a su promesa de esperanza, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse. Porque su amor y su fidelidad permanecen para siempre. Avancemos un poco más en el libro de Jeremías, y detengámonos en el capítulo 33 y versículo 6. No obstante, les traeré sanidad y medicina, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí, en medio de profecías de juicio, emerge una vez más la promesa de sanidad y restauración. Dios promete traer sanidad y medicina, tanto física como espiritual, para su pueblo. Y no solo eso, sino que también les revelaré abundancia de paz y de verdad. En tiempos inciertos, la enfermedad, tanto física como emocional, puede ser una realidad dolorosa. El miedo, la ansiedad, la depresión pueden invadir nuestros corazones y debilitar nuestras fuerzas. Pero Dios nos promete sanidad. Él es el gran médico, el sanador por excelencia. Él tiene el poder de restaurar nuestra salud, de sanar nuestras heridas emocionales, de traer paz a nuestras mentes atribuladas. Y no solo sanidad física y emocional, sino también sanidad espiritual, revelándose su verdad y llenándonos de su paz que sobrepasa todo entendimiento. La promesa de abundancia de paz y de verdad es especialmente relevante en tiempos inciertos, cuando la confusión y la falsedad pueden abundar. Dios promete revelarnos su verdad, para que no seamos engañados por las mentiras del mundo, y llenarnos de su paz, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de su presencia en nuestros corazones. Esta paz que Dios da es un refugio seguro en medio de la tormenta, una fuente de fortaleza en tiempos de debilidad, una luz que guía nuestros pasos en la oscuridad. Finalmente, quiero recordarles otra poderosa afirmación de Dios a Jeremías, en el capítulo 32 y versículo 27, Yo soy el Señor, Dios de toda carne, ¿acaso hay algo imposible para mí? Esta pregunta retórica de Dios es una declaración de su omnipotencia, de su poder ilimitado. En tiempos inciertos, podemos sentirnos pequeños e impotentes ante los problemas que enfrentamos. Pero Dios nos recuerda que Él es el Dios de toda carne, el creador del universo, y que nada, absolutamente nada, es imposible para Él. Esta verdad nos llena de esperanza y confianza. No importa cuán grande sea el problema, no importa cuán oscura parezca la situación, no importa cuán incierto sea el futuro, Dios tiene el poder de intervenir, de cambiar las circunstancias, de obrar milagros. Su poder no tiene límites, su amor no tiene fin, su fidelidad permanece para siempre. Por eso, podemos confiar en Él con todo nuestro corazón, podemos descansar en su poder, podemos esperar en sus promesas. En estos tiempos inciertos, hermanos, el mensaje de Jeremías resuena con una fuerza renovada. Nos recuerda que, aunque enfrentemos dificultades y desafíos, no estamos solos. Dios está con nosotros, Él tiene planes de esperanza para nosotros, Él nos promete sanidad, paz y un futuro. Y su poder es ilimitado. Así que, no dejemos que el miedo y la incertidumbre nos paralicen. Aferrémonos a las promesas de Dios, confiemos en su amor y caminemos con fe hacia el futuro que Él tiene preparado para nosotros. ¿Qué podemos hacer entonces, en la práctica, para vivir esta esperanza en tiempos inciertos?
Meditar en las Escrituras, lean y reflexionen en los versículos de Jeremías que hemos compartido hoy. Dejen que penetren en sus corazones. Orar con confianza, hablen con Dios sobre sus miedos y preocupaciones. Él escucha y responde. Buscar comunidad, compartan sus cargas con hermanos en la fe y apóyense mutuamente. Servir a otros, sean instrumentos del amor de Dios en medio del sufrimiento ajeno. Proclamar las promesas, recuerden diariamente que la esperanza en Dios no defrauda. Hermanos y hermanas, vivamos con esperanza en tiempos inciertos. No permitamos que el miedo y la desesperación nos roben la alegría y la paz que Dios quiere darnos. Recordemos las palabras de Jeremías, recordemos las promesas de Dios, y caminemos con fe, confiando en que Él tiene planes de bienestar y esperanza para nosotros. Además, Jeremías nos habla de restauración concreta. En el capítulo 30 y versículo 18, leemos, «Así dice el Señor, he aquí, restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob, y tendré misericordia de sus moradas, la ciudad será reedificada sobre sus ruinas, y el palacio se asentará como estaba acostumbrado». Esto no solo habla de regreso físico, sino de renovación integral, familias, comunidades, estructuras sociales. Y en el capítulo 31 y versículo 4, Dios añade, «De nuevo te edificaré, y serás reedificada, oh Virgen de Israel, de nuevo tomarás tus panderos, y saldrás a las danzas de los que se alegran». Alegría restaurada en el presente. Incluso en medio de las dificultades, Dios nos invita a celebrar su fidelidad. Finalmente, en el capítulo 31 y versículos 33 y 34, se profetiza un nuevo pacto, «Pondré mi ley dentro de ellos, y en su corazón la escribiré, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo, perdonaré su maldad, y no recordaré más su pecado». Esta relación renovada, basada en el perdón y la transformación interior, es la base de una esperanza eterna. Y en el capítulo 3 y versículos 40 y 41, se reafirma, «Haré con ellos un pacto eterno de que no me apartaré de ellos, para hacerles bien, y pondré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí». La esperanza en Jeremías no es un espejismo, sino una realidad anclada en Dios. Que su promesa de restauración, sanidad y pacto eterno nos impulse a ser luz en las tinieblas, llevando esperanza a un mundo que clama por ella. Amén. Estos versículos enfatizan la perpetuidad y la naturaleza incondicional del nuevo pacto. Dios lo describe como una búsqueda de todo corazón de Dios. Cuando oramos con sinceridad y con todo nuestro ser, Dios promete que seremos encontrados por Él. La oración no es solo hablar a Dios, sino también encontrarse con Dios. En tiempos inciertos, la oración se convierte en un encuentro vital con Dios que fortalece nuestra esperanza y nos guía en medio de la oscuridad. A través de la oración sincera y de todo corazón, podemos experimentar la cercanía de Dios y encontrar la esperanza que necesitamos para enfrentar la incertidumbre. En realidad, el libro de Jeremías no solo ofrece promesas de esperanza para el futuro, sino también un urgente llamado al arrepentimiento en el presente. Jeremías entiende que la angustia y la incertidumbre que vive Judá no son arbitrarias, sino consecuencias directas de su propio pecado y alejamiento de Dios. Por lo tanto, para experimentar la verdadera esperanza que Dios ofrece, el pueblo debe primero volverse a Él de corazón y abandonar sus caminos de maldad. Este llamado al arrepentimiento resuena con fuerza en todo el libro, como una condición necesaria para la restauración y la renovación prometidas. Un pasaje clave que ilustra este llamado lo encontramos en Jeremías capítulo 3 y versículos 12 y 13. «Ve y proclama estas palabras hacia el norte, y di, vuélvete, infiel Israel, declara el Señor, no haré que mi rostro se cebe en ira contra ti, porque soy mi». En sus mensajes al pueblo de Judá, no solo condena el pecado en abstracto, sino que detalla prácticas específicas que deben ser abandonadas como parte de un arrepentimiento genuino. En Jeremías capítulo 7 y versículos 5 al 7 encontramos un ejemplo claro de esta especificidad, porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras,
si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis tras otros dioses para vuestro propio mal, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Estos versículos detallan acciones concretas que evidencian un arrepentimiento verdadero y que van más allá de un simple sentimiento. Jeremías no se conforma con palabras vacías, sino que exige cambios tangibles en la conducta y en las relaciones. La frase "si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras" subraya la necesidad de una trascendente en este lugar. 2. Condena la violencia y el asesinato injusto, probablemente refiriéndose a prácticas idolátricas que incluían sacrificios humanos o a la injusticia social que llevaba a la muerte de inocentes. El arrepentimiento implica rechazar la violencia y proteger la vida humana. Jeremías entiende que la angustia y la incertidumbre que vive Judá no son arbitrarias, sino consecuencias directas de su propio pecado y alejamiento de Dios. Por lo tanto, para experimentar la verdadera esperanza que Dios ofrece, el pueblo debe primero volverse a Él de corazón y abandonar sus caminos de maldad. Este llamado al arrepentimiento resuena con fuerza en todo el libro, como una condición necesaria para la restauración y la renovación prometidas. Un pasaje clave que ilustra este llamado lo encontramos en Jeremías capítulo 3 y versículos 12 y 13. Ve y proclama estas palabras hacia el norte, y di: vuélvete, infiel Israel, declara el Señor. No haré que mi rostro se cebe en ira contra ti, porque soy misericordioso, declara el Señor, no guardaré rencor para siempre. Solo reconoce tu maldad, pues contra el Señor tu Dios te has rebelado, has derramado tus favores a extraños, bajo todo árbol frondoso, y no has obedecido mi voz, declara el Señor. Estos versículos son una invitación directa y apasionada al arrepentimiento. Dios mismo, a través de Jeremías, llama a Israel, y por extensión a nosotros, a volverse a Él. Este llamado implica un cambio de dirección, un abandono del camino de la desobediencia y un retorno al camino de Dios. La promesa "no haré que mi rostro se cebe en ira contra ti, porque soy misericordioso", declara el Señor, no guardaré rencor para siempre revela el corazón perdonador y compasivo de Dios. A pesar de la justa ira por el pecado, Dios no desea castigar por siempre, sino que está dispuesto a perdonar y restaurar si hay arrepentimiento genuino. Su misericordia es la razón por la que el arrepentimiento es posible y tiene sentido. La frase "solo reconoce tu maldad" establece la condición para experimentar esta misericordia, el reconocimiento humilde del pecado. No basta con reconocer superficialmente la falta, sino que implica una admisión profunda y sincera de la propia maldad y rebelión contra Dios. Jeremías menciona específicamente la idolatría: has derramado tus favores a extraños, y la desobediencia, y no has obedecido mi voz, como ejemplos del pecado que debe ser reconocido y abandonado. En tiempos inciertos, este llamado al arrepentimiento sigue siendo increíblemente relevante. Cuando enfrentamos dificultades y desafíos, es importante examinar nuestros propios corazones y vidas y preguntarnos si hay áreas en las que nos hemos alejado de Dios. El arrepentimiento sincero, el reconocimiento de nuestra necesidad de Dios y el retorno a sus caminos, es el primer paso para experimentar la verdadera esperanza y la restauración que Él ofrece en medio de la incertidumbre. La esperanza en Jeremías no es una promesa vacía, sino un camino real que comienza con el arrepentimiento y nos lleva de vuelta al corazón misericordioso de Dios. Hemos hablado del llamado general al arrepentimiento, pero ¿qué tipo específico de arrepentimiento busca Dios según Jeremías? No se trata de un mero sentimiento superficial de tristeza o remordimiento por el pecado, sino de un cambio profundo y transformador que se manifiesta en acciones concretas. Jeremías, en sus mensajes al pueblo de Judá, no solo condena el pecado en abstracto, sino que detalla prácticas específicas que deben ser abandonadas como parte de un arrepentimiento genuino. En Jeremías capítulo 7 y versículos 5 al 7 encontramos un ejemplo claro de esta especificidad: porque si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras,
si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis tras otros dioses para vuestro propio mal, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Estos versículos detallan acciones concretas que evidencian un arrepentimiento verdadero y que van más allá de un simple sentimiento. Jeremías no se conforma con palabras vacías, sino que exige cambios tangibles en la conducta y en las relaciones. La frase si en verdad enmendáis vuestros caminos y vuestras obras subraya la necesidad de una transformación integral de la vida. No solo se trata de corregir algunos errores superficiales, sino de reorientar completamente el camino y las acciones. Jeremías especifica varias áreas concretas donde debe manifestarse este cambio, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo. Implica abandonar la injusticia y la opresión en las relaciones sociales y comerciales. Un arrepentimiento genuino se traduce en acciones justas y equitativas hacia los demás. Si no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, se enfoca en la protección de los más vulnerables y marginados. Un arrepentimiento verdadero se evidencia en la compasión y la defensa de los derechos de los desamparados. Ni derramáis sangre inocente en este lugar. 2 condena la violencia y el asesinato injusto, probablemente refiriéndose a prácticas idolátricas que incluían sacrificios humanos o a la injusticia social que llevaba a la muerte de inocentes. El arrepentimiento implica rechazar la violencia y proteger la vida humana. Restauraré el bienestar de Judá y de Israel, y los reedificaré como al principio. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron y se rebelaron contra mí. Estos versículos revelan las recompensas concretas y abundantes que Dios promete a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. No se trata solo de evitar el castigo, sino de experimentar una restauración completa y un nuevo comienzo. La promesa restauraré el bienestar de Judá y de Israel, y los reedificaré como al principio habla de una restauración integral a nivel nacional y personal. Bienestar implica prosperidad, paz y seguridad en todos los ámbitos de la vida. Reedificaré como al principio sugiere una vuelta a un estado ideal, incluso mejor que el anterior, antes de la caída y el exilio. Esto abarca la restauración de la tierra, las ciudades, la economía, la vida social y política. La afirmación los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí se centra en la purificación espiritual. El arrepentimiento no solo trae perdón, sino una limpieza completa de la culpa y la mancha del pecado. Es como si Dios borrara por completo el pasado pecaminoso y ofreciera un lienzo limpio para un nuevo comienzo. Y la promesa perdonaré todas las iniquidades con que pecaron y se rebelaron contra mí reitera la gracia incondicional del perdón divino. Dios no solo perdona algunos pecados, sino todas las iniquidades, incluso las más graves y las rebeliones más profundas. Este perdón es completo, amplio y generoso. En tiempos inciertos, estas promesas asociadas al arrepentimiento nos llenan de inmensa esperanza. Nos aseguran que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado o cuán oscuros parezcan nuestro presente y futuro, si nos volvemos a Dios con un arrepentimiento genuino, Él está dispuesto a restaurar nuestras vidas, perdonar nuestros pecados y ofrecernos un nuevo comienzo lleno de bienestar y bendición. La esperanza en Jeremías no es solo una vaga posibilidad, sino una promesa firme y concreta basada en el carácter misericordioso de Dios y en el poder transformador del arrepentimiento. Es un camino real hacia un futuro mejor, que comienza con un corazón humilde y arrepentido que se vuelve a Dios en busca de gracia y restauración. Hemos visto las maravillosas promesas que acompañan al arrepentimiento, pero es crucial entender que en el mensaje de Jeremías, el llamado al arrepentimiento no es simplemente una opción piadosa, sino una necesidad urgente, especialmente en tiempos inciertos. Jeremías vivió en una época de crisis nacional, con la amenaza inminente de la invasión babilónica y el exilio. En este contexto de gran incertidumbre y peligro, el llamado al arrepentimiento no era un consejo opcional,
sino un ultimátum divino, arrepentirse o enfrentar las consecuencias. En Jeremías capítulo 18 y versículos 7 y 8 encontramos esta urgencia claramente expresada. Restauraré el bienestar de Judá y de Israel, y los reedificaré como al principio. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron y se rebelaron contra mí. Estos versículos revelan las recompensas concretas y abundantes que Dios promete a aquellos que se arrepienten y vuelven a Él. No se trata solo de evitar el castigo, sino de experimentar una restauración completa y un nuevo comienzo. La promesa restauraré el bienestar de Judá y de Israel, y los reedificaré como al principio habla de una restauración integral a nivel nacional y personal. Bienestar implica prosperidad, paz y seguridad en todos los ámbitos de la vida. Reedificaré como al principio sugiere una vuelta a un estado ideal, incluso mejor que el anterior, antes de la caída y el exilio. Esto abarca la restauración de la tierra, las ciudades, la economía, la vida social y política. La afirmación los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí se centra en la purificación espiritual. El arrepentimiento no solo trae perdón, sino una limpieza completa de la culpa y la mancha del pecado. Es como si Dios borrara por completo el pasado pecaminoso y ofreciera un lienzo limpio para un nuevo comienzo. Y la promesa perdonaré todas las iniquidades con que pecaron y se rebelaron contra mí reitera la gracia incondicional del perdón divino. Dios no solo perdona algunos pecados, sino todas las iniquidades, incluso las más graves y las rebeliones más profundas. Este perdón es completo, amplio y generoso. En tiempos inciertos, estas promesas asociadas al arrepentimiento nos llenan de inmensa esperanza. Nos aseguran que, sin importar cuán lejos nos hayamos desviado o cuán oscuros parezcan nuestro presente y futuro, si nos volvemos a Dios con un arrepentimiento genuino, Él está dispuesto a restaurar nuestras vidas, perdonar nuestros pecados y ofrecernos un nuevo comienzo lleno de bienestar y bendición. La esperanza en Jeremías no es solo una vaga posibilidad, sino una promesa firme y concreta basada en el carácter misericordioso de Dios y en el poder transformador del arrepentimiento. Es un camino real hacia un futuro mejor, que la idolatría colectiva y las consecuencias negativas, así como la relación entre el abandono de la idolatría y la promesa de no sufrir mal. La idolatría, en Jeremías, a menudo se presenta como un pecado que contamina a toda la nación y atrae el juicio divino. El arrepentimiento colectivo implica abandonar las prácticas idolátricas y volver a la adoración exclusiva del Señor. Este llamado al arrepentimiento colectivo nos recuerda que todos somos parte de una comunidad mayor y que nuestras acciones individuales tienen un impacto en el conjunto. No podemos esperar una transformación nacional o global sin un compromiso personal con el arrepentimiento y la vuelta a Dios. Pero, al mismo tiempo, el arrepentimiento individual se fortalece y se multiplica cuando se convierte en un movimiento colectivo de búsqueda de Dios. La esperanza en Jeremías, por lo tanto, nos llama a un arrepentimiento que abarque todas las dimensiones de nuestra vida, personal y comunitaria, para que juntos podamos experimentar la restauración y la bendición que Dios promete a aquellos que se vuelven a Él de corazón. Hemos insistido en el llamado al arrepentimiento y las consecuencias de ignorarlo, pero es importante preguntarnos, ¿qué motiva realmente a una persona a arrepentirse según Jeremías? ¿Es solo el temor al castigo, como si el arrepentimiento fuera simplemente una forma de evitar el juicio divino? Si bien el miedo a las consecuencias es un elemento presente en el mensaje de Jeremías, la motivación principal para el arrepentimiento va mucho más allá del mero temor. Jeremías apela a motivaciones más profundas y positivas, arraigadas en el carácter misericordioso de Dios y su deseo de restaurar una relación de amor con su pueblo. En Jeremías capítulo 31 y versículo 20, encontramos una expresión conmovedora de esta motivación basada en el amor de Dios. ¿No es Efraín mi hijo amado? ¿No es un hijo en quien me deleito? Aunque muchas veces he hablado contra él, todavía lo recuerdo entrañablemente. Por eso se conmueven mis entrañas por él, ciertamente tendré de él misericordia,
declara el Señor. Este versículo revela una motivación para el arrepentimiento basada en el amor paternal y la misericordia incondicional de Dios. A pesar del pecado y la desobediencia de Efraín, que representa a Israel, Dios no lo ve solo como un transgresor merecedor de castigo, sino como mi hijo amado, un hijo en quien me deleito. La frase, aunque muchas veces he hablado contra él, todavía lo recuerdo entrañablemente, muestra la tensión entre la justicia y el amor de Dios. Dios ha tenido que reprender y advertir a su pueblo debido a su pecado, pero su amor paternal y su profundo afecto por ellos no han desaparecido. El recuerdo entrañable revela la persistencia del amor de Dios a pesar de la desobediencia. La expresión "por eso se conmueven mis entrañas por él, ciertamente tendré de él misericordia" es una poderosa imagen del amor visceral y compasivo de Dios. Se conmueven mis entrañas indica una profunda empatía y un sentimiento de dolor ante el sufrimiento de su pueblo. Y la promesa "ciertamente tendré de él misericordia" revela el deseo activo de Dios de perdonar, restaurar y mostrar compasión. En tiempos inciertos, este versículo nos recuerda que la motivación más profunda para el arrepentimiento no debe ser el miedo, sino el reconocimiento del amor incondicional y la misericordia de Dios. Dios no nos llama al arrepentimiento solo para evitar el castigo, sino para restaurar una relación de amor y deleite mutuo. Él nos ama profundamente, incluso en nuestro pecado, y su corazón se conmueve ante nuestro sufrimiento. Esta certeza del amor y la misericordia de Dios es la verdadera motivación que puede impulsar un arrepentimiento genuino y abrirnos a la esperanza de la restauración completa. No es solo evitar el infierno, sino volver a los brazos amorosos del Padre Celestial lo que nos impulsa a arrepentirnos. Profundicemos ahora en un aspecto teológico fundamental del arrepentimiento según Jeremías: el papel de la gracia de Dios en este proceso. Si bien hemos enfatizado el llamado humano al arrepentimiento y la responsabilidad de volverse a Dios, es crucial reconocer que el arrepentimiento, en última instancia, no es solo un acto de la voluntad humana, sino que es posibilitado e impulsado por la gracia divina. El arrepentimiento genuino no surge únicamente de nuestro propio esfuerzo o capacidad, sino que es una respuesta a la obra previa de Dios en nuestros corazones. En Jeremías capítulo 31 y versículos 18 y 19, encontramos un pasaje que sugiere este papel de la gracia en el proceso de conversión: ciertamente he oído a Efraín lamentarse, me azotaste, y fui castigado como becerro indómito. Conviérteme, y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que fui instruido, me di palmadas en el muslo, me avergoncé y me confundí, porque llevé la deshonra de mi juventud. Estos versículos, aunque expresan el lamento y el arrepentimiento de Efraín, también sugieren que la gracia de Dios está obrando detrás de escena para producir este arrepentimiento. Efraín no se convierte por su propia iniciativa aislada, sino que reconoce la acción de Dios en su transformación. La frase "me azotaste, y fui castigado como becerro indómito" reconoce la disciplina y la corrección de Dios como un primer paso hacia el arrepentimiento. Dios, en su amor, a veces permite el sufrimiento y la dificultad para despertar a su pueblo de su letargo espiritual y llevarlos al arrepentimiento. El azotar no es un castigo cruel, sino una pedagogía divina para guiar al becerro indómito de vuelta al camino correcto. La súplica "conviérteme, y seré convertido, porque tú eres el Señor mi Dios" es crucial. Efraín reconoce su incapacidad para convertirse a sí mismo. La conversión no es un mero acto de automejora, sino una obra sobrenatural de Dios. La frase "conviérteme, porque tú eres el Señor mi Dios" implica que solo Dios tiene el poder de transformar el corazón humano y devolverlo a sí mismo. La gracia de Dios es la fuerza motriz detrás de la conversión, la afirmación "porque después que me aparté, tuve arrepentimiento, y después que fui instruido, me di palmadas en el muslo". Sugiere un proceso gradual de despertar espiritual. Terminan, pues nunca fallan sus bondades, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él esperaré.
Estos versículos, escritos en medio de un contexto de profundo sufrimiento personal y nacional, revelan la fuente de esperanza del profeta, la memoria de la fidelidad y la misericordia de Dios, accesible y renovada a través del arrepentimiento. La frase es: si este mensaje resonó en sus corazones, les invito a que lo compartan con aquellos que puedan estar pasando por momentos de incertidumbre y necesiten una palabra de aliento. No olviden suscribirse a nuestro canal para seguir recibiendo mensajes que edifiquen su fe y renueven su esperanza en Cristo Jesús. Déjenos sus comentarios y reflexiones sobre este tema. Nos encantaría saber cómo estas palabras de Jeremías impactan sus vidas y cómo encuentran esperanza en medio de las dificultades. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre y les llene de una esperanza inquebrantable. Dios les bendiga abundantemente. Hasta la próxima.